Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa, UJAT Conciencia, este espacio para la divulgación científica y tecnológica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por supuesto, también sean bienvenidos a Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria. Estamos muy contentos de que nos escuchen en el 107.3, pero también en radio.ujat.mx y por supuesto también estamos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Ciencia y Tecnología UJAT y también estamos en este video por YouTube Live, así que muchísimas gracias a quienes están conectados a través de esa transmisión. Sin olvidarnos de nuestros amigos que están también en Spotify, para quienes nos escuchen en cualquier momento después de la transmisión en radio. UJAT Conciencia, como saben, es un programa original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se realiza por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y también por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Y como les mencionaba anteriormente, estamos en redes sociales, sin olvidarnos también de mencionarles que estamos en Instagram y también en Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT, y en Spotify y también en TikTok para que puedan ver algunos contenidos que serán de muchísima utilidad para todos ustedes. Y hablando de contenidos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Una propuesta para detectar neutrinos, las partículas fantasmas del universo. En México, específicamente en el estado de Puebla, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del volcán Sierra Negra, se ubica el observatorio High Altitude Water Cherenkov, o HAWC por sus siglas. En este lugar tienen la capacidad para monitorear 2/3 del cielo con suficiente profundidad, como para detectar rayos gamma con altas energías. Asimismo, en un artículo publicado en 2022, donde destacan distintos investigadores del Instituto de Física de la UNAM, realizaron una propuesta para detectar neutrinos que rozan la Tierra mediante este observatorio. En su artículo, los autores mencionan que el inconveniente con esta técnica es que solo se podrían estudiar 2 de los 3 tipos de neutrinos, los muónicos y los tauónicos. Los electrones inducidos por los neutrinos tienen la característica de iniciar lluvias electromagnéticas poco después de que se producen y por lo mismo son absorbidos por el volcán e imposibles de ubicar. Cuevas y pozos en la Luna podrían usarse como refugio. Científicos financiados por la NASA descubrieron varios pozos en la Luna que siempre rondan los 17 grados centígrados, según ha dado a conocer la nave espacial lunar Reconnaissance Orbiter, así como modelos informáticos. Estos pozos y cuevas serían sitios térmicamente estables para la exploración lunar en comparación con las áreas en la superficie de la Luna, que se calientan y llegan a los 127 grados Celsius durante el día y se enfrían a menos de 173 grados Celsius por la noche. Alrededor de 16 de los más de 200 pozos son probablemente tubos de lava colapsados, explicó Tyler Horvath, estudiante de doctorado en ciencias planetarias en la Universidad de California en Los Ángeles, quien dirigió la nueva investigación publicada recientemente en la revista Geophysical Research Letters. Los humanos evolucionaron viviendo en cuevas y a las cuevas podríamos regresar cuando vivamos en la Luna, explicó David Page, coautor del artículo que dirige el experimento de radiómetro lunar Diviner a bordo del LRO, que realizó las mediciones de temperatura utilizadas en el estudio.
cohete chino retorna sin control a la atmósfera y se desintegra sobre el Océano Índico. El cohete Larga Marcha-5B de la República Popular China volvió a entrar en la atmósfera sobre el Océano Índico el 30 de julio a las 10:45 am, confirmó el comando de la Fuerza Espacial Estadounidense en su cuenta de Twitter. Este cohete no fue diseñado para controlar su descenso desde la órbita, algo que al igual que lanzamientos anteriores ha generado críticas. El jefe de la agencia espacial, NASA, Bill Nelson, sostuvo que China no ha dado información precisa sobre la trayectoria de su cohete Larga Marcha-5B. Todas las naciones que realicen actividades espaciales deben adherirse a las mejores prácticas, porque la caída de objetos de este tamaño representa un riesgo significativo para la pérdida de vidas o propiedades, agregó. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 4 de agosto de 1897 descubrieron la Dama Elche. Manuel Campello Esclapes descubrió casualmente a esta figura considerada la escultura ibera más famosa en el yacimiento de la Alcudia Elche, Alicante. El 6 de agosto de 1881 nació Alexander Fleming, médico y científico británico que descubrió la penicilina, observando de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano, que fue obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Y el 7 de agosto de 1958 nació José Antonio Estefan de la Peña Mena, matemático mexicano, distinguido por su interés en la divulgación de la ciencia, conocido por sus aportes a las ciencias exactas y por formar parte del proyecto Enciclomedia. Continuamos, amigos, muy contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Adrián de Dios y estamos más que contentos de presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Nos acompaña nuevamente en el estudio el doctor en Ciencias Eric Natividad de la Cruz Hernández. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias que nos acompañe nuevamente. Ahora sí, acercándonos un poquito más, ¿no? Sí, así es. Bueno, amigos, les platico un poco de la trayectoria de nuestro invitado, y es que tiene su doctorado en ciencias en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2008 al 2011 desempeñó el cargo de investigador asociado en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Cancerología. Del 2011 a la fecha se desempeña en el puesto de profesor investigador titular adscrito a la DAMC de nuestra UJAT, responsable del área de biología celular y molecular del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Metabólicas e Infecciosas. Y es responsable también de contar con 40 publicaciones en revistas indexadas con más de 1,200 citas. Participa en la formación de recursos humanos de licenciatura, maestría y doctorado. También ha obtenido el apoyo económico para el financiamiento de 5 proyectos por instituciones externas como el CONACYT y el PRODEP, y desde 2009 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente está en el nivel 2. Así que nos da muchísimo gusto que nos pueda hacer un pequeño espacio en su agenda, doctor. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor en Ciencias Eric Natividad de la Cruz Hernández, profesor investigador de la DAMC. Y vamos a platicar sobre la detección y seguimiento farmacológico del cáncer cervix. Esto en relación a los marcadores epigenéticos que se emplean en estas detecciones. Y para esto, amigos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Marcadores epigenéticos empleados en la detección y seguimiento farmacológico del cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. Asimismo, es un problema de salud pública, estrechamente relacionado con la infección persistente con el virus del papiloma humano.
A pesar de la implementación de diversas estrategias basadas en la vacunación y detección molecular del virus de papiloma humano, la mortalidad continúa siendo elevada, principalmente en países en vías de desarrollo. El tratamiento del cáncer cérvico-uterino depende de estado clínico. En etapas iniciales su tratamiento se basa en cirugía y radiación, mientras que en estados avanzados el tratamiento farmacológico es con cisplatino o sus derivados y radioterapia concomitante. Sin embargo, la resistencia al tratamiento es uno de los principales factores asociados a la falta de respuesta, provocando una recurrencia hasta de un 70% de los casos. Los pacientes con enfermedad recurrente presentan un pronóstico poco favorable, con un periodo de sobrevida menor a 1 año para el 20%. Uno de los mecanismos implicados en la resistencia a cisplatino son las alteraciones en la máquina de reparación de ADN y en las vías de señalización que normalmente controlan la diferenciación de las células como la vía Hedgehog. Debido a la participación de la metiltransferasa SETD2 en la reparación del ADN, se ha propuesto que la modificación de su expresión puede estar implicada en la resistencia a cisplatino en diversos tipos de cáncer, además de que mutaciones de SETD2 en cáncer renal podrían correlacionarse con la reactivación de la vía Hedgehog y ambos aspectos estar implicados en la respuesta a cisplatino. Por lo tanto, resulta importante comprender el papel que desempeña la metilación de marcadores moleculares en la resistencia a cisplatino en pacientes con diagnóstico de cáncer cérvico-uterino localmente avanzado. Los resultados de este proyecto aportarán información relevante sobre la utilidad de los marcadores de metilación del ADN en la identificación de los pacientes con riesgo de desarrollar resistencia farmacológica. Estos resultados abren la posibilidad al desarrollo de nuevas estrategias que, aunadas con el tratamiento convencional, brinden resultados más efectivos y menos tóxicos para pacientes que a la fecha cuentan con pocas opciones de tratamiento. Continuamos, amigos, aquí en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria. Esto es UJAT Conciencia, mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que continúe con nosotros. Nos sigue acompañando el doctor Eric de la Cruz, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Y vamos a platicar sobre marcadores epigenéticos empleados en la detección y seguimiento farmacológico del cáncer cervix. Algo que suena muy interesante, doctor, y muy importante, por lo cual podemos iniciar, ¿no? ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino? Adelante nuevamente, bienvenido. El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad que afecta a las mujeres en la edad de entre los 50 años en adelante y que está estrictamente asociado a la presencia del virus del papiloma de alto riesgo. Es decir, el virus del papiloma es una infección de transmisión sexual que adquirimos de manera habitual durante el inicio de nuestras relaciones sexuales, aun cuando utilizamos preservativo, y este virus permanece la mayor parte del tiempo inactivo, pero llega a un proceso por condiciones en las cuales el estado inmune empieza a tener modificaciones en su comportamiento y entonces lo que sucede es que se activa nuevamente el virus del papiloma. Esto causa que empiece a generar ciertas transformaciones o ciertos cambios en las células y entonces se genera el cáncer de cervix. ¿Cuáles son esas características más evidentes en las pacientes, ¿no? Porque este caso afecta, sabemos, a las mujeres, ¿no? El virus del papiloma no solamente está asociado al cáncer de cervix, también está asociado al cáncer de vulva, al cáncer de vagina, al cáncer de ano, a orofaringe, y entonces se caracteriza por un proceso gradual de transformación. Es decir, la célula va adquiriendo ciertos cambios que ya no le permite al cuerpo controlar su crecimiento y entonces empieza a perder ese control sobre la célula empieza a proliferar, empieza a crecer, empieza a invadir a otros tejidos y empieza a destruir. Como consecuencia, la mayoría de las mujeres cuando tienen este tipo de patologías, pues en ocasiones se sienten inflamadas, sienten dolor, sienten sangrados de manera constante y por eso empieza a haber una serie de transformaciones que pueden comprometer el estado de salud. Híjole, doctor. Usted dice que a partir de los 50 años más o menos es cuando se empieza a hacer un poco más compleja la enfermedad, ¿no? Esta edad es cuando se empieza a presentar en mayor frecuencia. Okay. Sin embargo, hay dos condiciones que son muy importantes de tomar en cuenta. Uno es que en aquellos estados en los cuales el sistema inmune se encuentra afectado, como por ejemplo en aquellas mujeres que tienen VIH,
o son portadoras del virus de inmunodeficiencia, existe un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está alterado. Por ello es que la Organización Mundial de la Salud propone que después de los 35 años se requiere hacer una detección del virus del papiloma de alto riesgo, pero en el caso de las mujeres que tienen VIH no es hasta los 35 años, sino es a partir de los 25 años que debe de hacerse la prueba. Impresionante, doctor. Es también muy importante destacar lo que dice usted de esta relación con el VPH, ¿no? Hay también un dicho por allí que de cierto año es cuando todas las mujeres presentan esta enfermedad, ¿no? Sí, aparte, sí, por ejemplo, si tomáramos una población de mujeres jóvenes de 25 35 años, encontraríamos una alta prevalencia del virus del papiloma. Sin embargo, por condiciones normales, el virus se inactiva, permanece en el cuerpo. Eso no quiere decir que el virus desaparezca, sino que se inactiva de tal manera que ninguna prueba es capaz de detectarlo, y después, cuando vienen problemas inmunológicos, el virus se activa nuevamente, es que es a partir de los 45, 50 años, y entonces se presentan una serie de cambios que pueden desarrollarse o culminar no necesariamente en el desarrollo del cáncer. Es decir, como todo proceso tiene ciertas etapas: lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, y cáncer in situ y cáncer invasor. Híjole, hay que tener mucha precaución, ¿no? En este mismo sentido de la precaución y la prevención, sobre todo, doctor, ¿qué tanta importancia le dan las jóvenes? Porque también es desde allí, ¿no?, que se tiene que atacar. Claro, la principal estrategia de prevención primaria es sin duda la vacunación. Y obviamente el proceso de vacunación, que implica vacunarse contra el virus del papiloma desde los 9 años o a partir de los 9 años. Ahí seguir un esquema de vacunación para protegerlo, que no solamente esté basada en una sola dosis, sino que son 3 dosis las que establece la Organización Mundial de la Salud como las necesarias para generar una respuesta inmune adecuada contra el virus del papiloma. Claro, hay que aclarar que la vacunación no es algo que nos proteja contra todos los tipos de virus del papiloma. Si bien hay diferentes variantes que podemos encontrar, vacunas contra 2 genotipos de VPH, vacunas contra 4 genotipos de VPH, vacunas contra 9 genotipos de VPH. Híjole. Se busca cubrir la mayor cantidad de virus asociados principalmente con el desarrollo del cáncer cervicuterino. Y bueno, esto es en la parte desde la Organización Mundial de la Salud que usted nos platica, ¿no? Realmente, ¿cómo es el acercamiento de las familias? Desde los 9 años, ¿sí hay una conciencia de las mujeres? ¿Sí lo están promoviendo los papás en las niñas? Bueno, esto es una tarea que la desarrolla principalmente la Secretaría de Salud, ¿no? Aplicarle las vacunas a las niñas a partir de que están en quinto o sexto de primaria. Sin embargo, ahora en el caso de la pandemia con COVID-19, se presentaron ciertas situaciones como es la falta de vacunas o la ausencia de aplicación de estos programas. Entonces esto va a tener un efecto. Si bien se pensaba que cumplir con ciertas estrategias, es decir, vacunar al 75% de las niñas, al 90% de las niñas con una edad mayor de 9 años, podría tener un efecto benéfico en una reducción del 20% del cáncer cervicuterino. Si nosotros desatendemos como parte del sistema de salud esa acción, entonces vamos a tener un efecto directo sobre el incremento en el cáncer cervicuterino en los próximos años. No es algo que se vea de manera inmediata. Así como la estrategia de vacunación buscaba que en los próximos 20 años hubiera una reducción, de igual manera, si no aplico la estrategia de manera adecuada, entonces voy a esperar un efecto no de manera inmediata, no en 10, sino en 20 años tal vez. Ahora, habla del 90% de la población en una muestra, al menos en México y en Tabasco, ¿cómo se ha abordado? En el caso de la vacunación, se aplica a todas las niñas. Cuando llegan a esa edad, se les da la vacuna. Como le comentaba anteriormente, si no se aplica la vacuna en todas las niñas, entonces vamos a empezar a tener un rezago en la aplicación del biológico. Esto va a generar una mayor incidencia de infecciones y a la larga puede repercutir sobre el desarrollo del cáncer cervicuterino, es decir, en los próximos años tener mayor incidencia de cáncer cervicuterino. Ahora, el problema de esta situación es que una de las características que se lo solicita a las personas que se van a aplicar la vacuna o a los niños que se van a aplicar la vacuna es que no deben de tener relaciones sexuales y entonces ellos no haber estado en contacto con el virus. Si tomamos en cuenta un factor social muy importante es que las niñas y los niños empiezan a tener relaciones sexuales cada vez a menor edad, entonces eso puede hacer que la eficacia de las vacunas sea menor
para obtener una reducción considerable en el cáncer cervicuterino. Impresionante. Y eso es muy importante resaltar por los estigmas y mitos que hay en la sociedad, ¿no? ¿Cómo usted considera que tenga ese impacto en el desarrollo y sobre todo en la prevención de pues que se desarrolle en otras edades? Sí, es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, si desde el punto de vista cultural a las personas les empezamos a generar un mayor conocimiento de la importancia que tiene la vacunación, entonces ellos van a estar conscientes de que es muy importante que los niños se vacunen antes de que inicien su vida sexual para que la vacuna tenga una mayor eficacia y de esa manera prevenir mejor. Y no es algo que solamente se aplique como estrategia primaria, sino también como estrategia secundaria. Por ejemplo, las mujeres que no asisten a realizarse un Papá Nicolau o que no tienen los recursos económicos como para irse a hacer una prueba de BPH, y entonces estos factores no solamente influyen sobre las estrategias primarias como es la vacunación, sino también sobre la detección oportuna de lesiones premalignas o de cáncer invasor. Y son cuestiones que mediante la divulgación de lo que se hace, por ejemplo, en los proyectos o el conocimiento que se tiene acerca de cómo estas estrategias pueden mejorar y mejorar la cobertura, por ejemplo. Y un ejemplo de ello es la autotoma. La autotoma es un proceso que facilita la participación de las mujeres en estas estrategias, porque no tenemos esa barrera cultural en la cual la paciente no quiere que el ginecólogo la vea y que por lo tanto ya no quiere participar en la campaña, sino lo que facilita esa parte es decir, mire señora, usted le voy a dar este dispositivo, pase al baño, tómese la muestra, le voy a explicar cómo se va a hacer la toma de la muestra y sin ningún problema pasa al baño, se toma la muestra y nos entrega la muestra. Son algunos de los programas que realizamos en el laboratorio, por ejemplo, con el objetivo de no solamente detectar virus del papiloma, sino también detectar otras infecciones. Sí, otras infecciones de transmisión sexual que puedan tener un efecto directo y que puedan darle un beneficio a la salud sexual de los estudiantes, por ejemplo, o a la población general. Esto, por ejemplo, lo aplicamos de manera permanente en la división, en el laboratorio de investigación, pero en colaboración con las áreas de enfermería, por ejemplo, ellos constantemente hacen campañas de prevención para diferentes enfermedades y una de ellas es la de enfermedades de transmisión sexual. Ese es el momento propicio para nosotros para utilizarlo en beneficio de las personas que viven en comunidades urbanas, que viven en comunidades rurales y que por lo tanto no tienen el acceso, pero sí quieren participar, sí quieren tener el resultado. Entonces nosotros lo que nos comprometemos es, si nosotros de manera ética se les solicita que se tomen la muestra, nosotros de manera responsable también entregamos el resultado y se le proporciona el resultado de lo que posiblemente tenga la paciente y para que busque la ayuda necesaria para atender el problema. Una parte muy importante para concientizar es la experiencia del lado femenino, ¿no? Finalmente, nosotros somos investigadores, pero también colaboramos con otros investigadores, no solamente de manera regional, sino también de manera nacional, con investigadoras del Instituto Nacional de Cancerología para sacar a estos proyectos adelante. Sí, en este mismo sentido, doctor, nos vamos acercando pues a los avances que ustedes han logrado, ¿no? Con este proyecto que estamos hablando, que es parte de la metilación de marcadores moleculares, ¿no? Sí, son marcadores epigenéticos y dentro de los marcadores epigenéticos lo que nosotros analizamos es una marca que se presenta sobre el ADN que se denomina metilación. Entonces esa metilación del ADN que se utiliza en diferentes procesos, tanto en el desarrollo como en el crecimiento, como en la diferenciación de los tejidos, nos permite a nosotros conocer cuál sería el riesgo de que una mujer tiene de desarrollar una lesión de alto grado, partiendo de una muestra en la cual se hizo una autotoma o una toma simplemente por un exudado vaginal. Y a través de esta muestra nosotros le podemos decir, usted tiene virus del papiloma, y siguiendo el esquema o las guías que propone la Organización Mundial de la Salud, si yo le hago un análisis de metilación contra estos marcadores, yo le puedo decir cuál es el riesgo que tiene de tener actualmente un cáncer in situ o una lesión de alto grado, y por lo tanto requiere de manera urgente no realizarse un estudio por citología, quizás no un Papá Nicolau, sino ya pasar directamente a una colposcopía para revisar de manera más detallada cuál es el estado del cervix en este caso. Y algo que también hay que puntualizar es la parte
del panorama del virus del papiloma humano, el VPH como se conoce también, ¿no, doctor? Sí, el virus del papiloma es un organismo de que existen alrededor de más de 200 genotipos. El genotipo es aquella secuencia genética que podemos encontrar que tiene diferencias entre ellas, entonces tenemos alrededor de 200, se han encontrado alrededor de más de 200 genotipos. No todos infectan el área anogenital, hay algunos que infectan pies, manos y que desarrollan verrugas en manos y pies. O sea, es algo que ha convivido con nosotros desde hace muchos años, ¿no? De miles de años. Entonces, cuando nosotros adquirimos una verruga, generalmente es virus del papiloma 1, virus del papiloma 2, que nos genera una pequeña verruga y después de un tiempo pues puede que se inactive por condiciones, se caiga o reciba algún tratamiento y entonces la verruga desaparece. Hay otro diferente grupo de virus del papiloma que son aquellos que tienen la capacidad de infectar mucosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 16 y el 18, el 11, el 6. El 11 y el 6 son particularmente alarmantes porque son aquellos que causan las verrugas en el área anogenital. Pero no solamente tienen la capacidad de infectar el área anogenital, sino también orofaringe, boca, y generar verrugas en la boca. Entonces, por ejemplo, son aquellas condiciones en las cuales resalta la importancia de la detección. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen verrugas en el área anogenital, pues, específicamente a nivel de la vagina. Y por ejemplo, cuando se embarazan y van a tener un hijo, el niño nace por el canal vaginal y entonces se contagia del virus papiloma y entonces genera una condición recurrente que se llama papilomatosis respiratoria recurrente. Algo que es muy difícil de tratar porque es muy complicado su tratamiento y porque, como su nombre lo dice, es recurrente. O sea, con mucha frecuencia se vuelve a desarrollar la condición. Híjole. Entonces, son situaciones que pueden ser prevenibles con un simple estudio en el cual se evalúe durante el embarazo si tiene presencia del virus del papiloma o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor las verrugas no son visibles en el momento del embarazo o tenemos el virus y lo inactivamos, pero durante el embarazo existe una modificación del comportamiento o de la capacidad del sistema inmune de manera normal y entonces aprovecha el virus para desarrollar las verrugas. Oye, doctor, en este caso, por los nacimientos, cuando es cesárea, ¿pasa lo mismo? ¿Se transmiten o es por el roce? No, en este caso, en el caso de las cesáreas, no sucede lo mismo. Aquí el método de transmisión es porque el niño pasa por el canal vaginal y puede adquirir el virus al pasar por este conducto. Pues una forma, ¿no? De entre comillas, de salvarlo, ¿no? Doctor, usted nos dice que hay alrededor de 200, más de 200 genotipos, ¿no? ¿Hay algún indicador que los relacione de mayor impacto, mayor problemas a la salud? Se han clasificado como genotipos de alto y bajo riesgo por la capacidad que tienen para transformar el epitelio cervical, el epitelio del ano, por ejemplo, el de la vulva, el de la vagina o el de la orofaringe, y entonces ellos se sabe que tienen un comportamiento más agresivo. Pero no van, por ejemplo, el 1 es el de menor intensidad y el 200. No, es básicamente cómo se fueron descubriendo los genotipos, se les fue adicionando un número, y entonces, de acuerdo a su capacidad para generar alteraciones o transformaciones del epitelio, de cualquiera de los que se mencionó anteriormente, se determina si es de alto o de bajo riesgo, como el virus 16, el 18, el 16 que se asocia principalmente a lesiones de alto grado en el epitelio del exocervix y en el caso del 18 el virus con lesiones del endocervix o de lesiones de tipo glandular. Anatómicamente están hacia adentro del canal cervical y por lo tanto tienen un tropismo, es decir, les gusta infectar ciertos epitelios y se crecen mejor en estos epitelios. Entonces hablamos también del inicio, decíamos, de las verrugas, ¿no? Que es también una consecuencia, un síntoma, ¿no? Visible. Es una manifestación del virus del papiloma. Y que tiene mucha relación ahorita con lo de la viruela del simio, ¿no? Al menos visualmente. Bueno, no, visualmente pueda ser interpretado de esta manera, pero por alguien que conoce del área, indudablemente va a permitir saber que esto es una verruga y que en este caso la lesión del virus del
del mono es completamente diferente. Una de las cuestiones muy importantes que las puedes distinguir es que una verruga le toma tiempo ir creciendo y desarrollándose, pero una pápula que puede generarse a la asociación con el virus del mono puede salirte en cuestión de días. Ole. Doctor, tenemos también que en su proyecto en conjunto realizan diagnósticos, ¿no? Hablándonos ya de los avances que han tenido en este proyecto. Sí, en el caso del laboratorio tenemos 2 áreas de diagnóstico molecular para cáncer de cervix. Una de ellas es la detección, no solamente detección y genotipificación del virus del papiloma, sino también detección de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué las analizamos de manera conjunta? Porque esto nos permite saber si en una persona que tiene el virus del papiloma, qué tipo de factores de riesgo son los que están influyendo en que el virus permanezca más tiempo, como es una condición muy común en las mujeres, como es la vaginosis bacteriana. En la otra área que estamos desarrollando, que va más dirigida hacia el proyecto, es la de búsqueda de marcadores epigenéticos. Cuando separamos esta palabra en dos términos epigenéticos, podemos decir que es sobre la genética. Es decir, son aquellos procesos en los cuales el ADN puede ser sellado o no sellado. Es como si utilizáramos una analogía para describirla. Es como si tú le colocas un candado, entonces el ADN se cierra. Si tú le quitas ese candado, el ADN se abre. Entonces lo mismo sucede. Los mecanismos epigenéticos y específicamente la metilación del ADN son aquellos mecanismos que permiten cerrar o abrir el acceso a la información que tenemos. Y entonces, cuando el ADN está metilado, es como si tuviera un candado. No tenemos acceso a la información. Y aunque tengamos la información, no está disponible para su lectura. Cuando el ADN está desmetilado, entonces la maquinaria se abre y entonces permite acceder a la información. Y es uno de los cambios que se presentan con mucha frecuencia durante la carcinogénesis cervical. Es decir, como resultado de la presencia del virus del papiloma, va modificando y va generando un ambiente de transformación o un ambiente en el cual el virus genera ciertas marcas sobre el ADN, ciertos niveles de metilación, y se asocia principalmente a la inactivación de algunas proteínas que controlan el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, una de las partes importantes para nosotros no solamente es entender cómo estos mecanismos suceden, sino también proporcionarle algunas herramientas para que en algunos casos los ginecólogos, a partir de ese resultado, puedan derivar a la paciente no a un estudio por citología, sino ya directamente a un estudio por colposcopía. ¿Tiene alguna relación también, doctor, con la edad? Este tipo de estudios en las pacientes, en la zona, la actividad sexual que tengan constantemente. Sí, por ejemplo, en este caso son estudios que no se recomiendan para población joven. Como por ejemplo, si son mujeres que tienen arriba de 35 años y que entonces ya es necesario hacerles un estudio de BPH para ver si tienen BPH de bajo riesgo o de alto riesgo principalmente. Y entonces si salen positivas, se les da un tratamiento, una evaluación adicional, que es determinar los marcadores epigenéticos, el nivel de metilación, y determinar si está metilado o no están metilados. Y entonces si está metilado, quiere decir que tiene un mayor riesgo de tener una lesión de alto grado o un cáncer in situ. ¿Qué han encontrado ustedes en la aplicación de estos estudios? ¿Algún resultado que les haya llamado mucho la atención? Esto, por ejemplo, la parte en la que vamos actualmente es algo que ya se desarrolla de manera constante en Europa, en Estados Unidos, en otras regiones. Pero lo que se ha observado es que para establecer valores de referencia se necesita estudiar a una población en particular. ¿Por qué? Porque los marcadores epigenéticos varían mucho de población en población. ¿Por qué? Porque una cuestión que es importante para los marcadores epigenéticos es la alimentación y las condiciones genéticas. Entonces, de acuerdo a las condiciones genéticas, polimorfismos, alimentación, son los niveles de metilación que puede tener un paciente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo inicialmente es caracterizar a la población normal. Y de esta manera nosotros... Sí, a la población normal. Con el objetivo de conocer cuál es el que va caminando ahí lo agarran. Digamos, a las mujeres que participan y que las ginecólogas que nos apoyan con el proyecto, como una de ellas que participa es la doctora Yanira de la Cruz. De esta manera participan en el proyecto y nos dicen, por colposcopía, yo veo que el paciente es normal.
por ok. histología, yo veo que es un paciente normal. Y entonces nosotros ya tenemos la muestra y podemos saber, de acuerdo a la edad, cuál es el nivel de metilación de estos marcadores. Y de manera normal podemos establecer valores de referencia. Excelente. Y entonces estos valores de referencia no son los mismos que vienen de otras poblaciones. Y estos niveles de referencia están basados en las características de nuestra población que ya fue estudiada previamente. Y entonces nosotros la primera parte que hacemos es caracterizar a la población de manera normal. Ok. Y esto nos permite saber cuáles son los niveles de metilación que vamos a encontrar en pacientes normales. Y después ya avanzamos a cáncer digamos, a lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y cáncer in situ y cáncer invasor. Sin embargo, no solamente es algo que estamos llevando hasta este punto de conocer cómo se modifican durante el desarrollo del cáncer, sino que también cómo estos indicadores pueden responder ante el tratamiento farmacológico, como es el caso del proyecto en donde se emplea, que se está desarrollando con cancerología, en donde en lo que nosotros hacemos es recibir muestras de cancerología del Instituto Nacional de Cancerología en pacientes que respondieron o no respondieron al tratamiento con cisplatino. Y si respondieron, vamos a ver los niveles de metilación, y si no respondieron, también vamos a ver los niveles de metilación y vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos para tratar de identificar cuál sería el mejor indicador que nos diría si este paciente va a responder o no al tratamiento. Y así no evitar, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y así lo que nosotros hacemos es decirle, mediante este indicador, tú le puedes decir si tu tratamiento va a ser efectivo o va a ser eficaz para resolverle la condición que tiene actualmente. Y también si realmente no tiene salvación. En otros casos, como por ejemplo en aquellos pacientes que recurren a primeras líneas de tratamiento y que estos indicadores nos pueden decir, va a responder, puede ir variando dependiendo del estadio en que se encuentra. Es decir, nosotros con esa información no podríamos decir de en primera instancia no va a responder al tratamiento, sino que con esos indicadores lo que podríamos decir es, de acuerdo al tratamiento que está recibiendo, es efectivo. Pero no le podríamos decir al paciente no va a responder. Sería muy, muy difícil, ¿no? Y una carga muy grande, ¿no? Hay otros indicadores que nos permiten a nosotros conocer si va a responder de manera adecuada. Pero en este caso los que nosotros estamos desarrollando no van dirigidos a eso, sino que van dirigidos a conocer si cuando reciben el tratamiento, si va a ser eficaz o no va a ser eficaz. Y en este mismo sentido, pues es importante que usted nos mencione sobre el proyecto, pues quiénes participan, ¿no? Okay. ¿Qué instituciones y todo? El cáncer de cervicuterino es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo, y es algo que deben de tener presente en este caso, y basta una simple muestra para saber si tienen virus del papiloma, y recordar que básicamente no hay cáncer de cervix si no hay virus del papiloma. Es un proyecto que hemos venido trabajando con el Instituto Nacional de Cancerología, con la doctora Marcela Lizano Soberón y con la doctora Adriana Contreras Paredes. Ellos son la parte colaborativa con la cual desarrollamos el proyecto. Ellos lo que hacen es identificar a los pacientes que responden o no responden al tratamiento con cisplatino en cáncer de cervix localmente avanzado, y de acuerdo a ellos nos mandan las muestras, nosotros hacemos la evaluación de los pacientes y determinamos cuál es el nivel de metilación, por ejemplo, de ADN en todos estos marcadores que utilizamos. Nos decía también que colaboran con otros institutos, ¿verdad? Sí, estos marcadores no solamente tienen una aplicación directa sobre cáncer de cervix o exclusiva sobre cáncer de cervix, sino que actualmente también trabajamos con el Hospital del Niño del Estado, y entonces lo que hacemos con el Hospital del Niño en el área de diagnóstico molecular es que detectamos translocaciones, arreglos genéticos que les permiten a los oncólogos determinar cuál es el tratamiento más específico para el tipo de leucemia que tienen los niños. Entonces, de esa manera nosotros apoyamos con el diagnóstico molecular para estos pacientes, pero lo que estamos observando es que estos marcadores epigenéticos no solamente están dirigidos o están exclusivamente empleados para detectar en estos pacientes de cervix si pueden tener una respuesta o no, sino que también nos pueden servir en el caso de las leucemias infantiles. Interesante también, doctor. Estos proyectos tienen financiamiento, ¿no?
¿De dónde viene el financiamiento de este proyecto? Sí, básicamente gracias a los financiamientos que hemos obtenido de manera constante en cada uno de los proyectos es que hemos podido generar un laboratorio con una amplia infraestructura. Entonces, igual que otros proyectos, están financiados por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Y el periodo de esta etapa, de este proyecto, inició cuándo? Este proyecto inició el año pasado, en el 2021. En este momento vamos en la segunda etapa del proyecto, por eso es de donde ya estamos analizando los pacientes. Lo estamos aplicando en las muestras que llegaron a cancerología. Estamos viendo que hay diferentes niveles de metilación, esos indicadores. Estamos aprovechando estudiar la población tabasqueña con los indicadores y ver cuál es el nivel de metilación, porque le digo, puede que nosotros veamos algo y decir, bueno, el nivel de metilación es del 20%, pero si yo lo comparo con una población normal, entonces pues la población normal tal vez tenga 19% y es una diferencia que básicamente no es significativa. Entonces, como parte de este proceso de analizar si estos marcadores me pueden determinar realmente, identificar a aquellos que van a responder o no responder, entonces lo que hacemos es estudiar a la población. ¿Qué viene en este proyecto, doctor? Lo que viene en este proyecto es, por ejemplo, ampliarlo no solamente a otros tipos de áreas, como es el área de oncología infantil, en el caso de la leucemia, sino que también lo estamos evaluando en cáncer de cerebro. O sea, estamos buscando algunos indicadores, como son la metilación de un gen que se llama MGMT. Es un gen que participa, o una proteína que participa en reparación de ADN, pero que se sabe que en algunos casos cuando se metila, se le pone el candado y se pierde, hay una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, no solamente estamos estudiando la cuestión de la metilación del ADN, sino estamos analizando algunos polimorfismos que son específicos para el nivel de metilación, como es el caso de la metilación de alguna de las proteínas que participan en el metabolismo del ácido fólico. Entonces estamos haciendo un estudio de manera integral en donde no solamente evaluamos cuestiones genéticas, sino también cuestiones genéticas e integramos toda la información, además de cuestiones hematológicas y cuestiones bioquímicas, porque cuando participan en los protocolos que desarrollamos en el laboratorio, no solamente le analizamos cuestiones moleculares, sino también analizamos su química sanguínea, cómo está su glucosa, colesterol, triglicérido, cómo está sus niveles de eritrocitos, cómo están sus plaquetas. O sea, se hace una evaluación completa. O sea, básicamente los artículos que hemos generado se basan en eso, y por eso básicamente lo que tenemos es una evaluación integral de los pacientes. Excelente, doctor. Algo también que, ya para ir cerrando, porque ya estamos finalizando este importantísimo programa, pues es esta reflexión que nos falta, ¿no? Como ciudadanos. En un principio, al inicio del programa, platicábamos de la detección y prevención a tiempo, ¿no? ¿Qué más nos falta a nosotros como ciudadanos? Pues lo principal es, como lo mencionaba al principio la última parte de la cápsula, era que el cáncer de cervix, al igual que muchos otros padecimientos o muchos otros cánceres, son prevenibles y son curables si se detectan a tiempo. Entonces lo importante es participar en estas campañas en donde se realizan de manera gratuita la detección del virus del papiloma o algún otro mecanismo o alguna enfermedad de transmisión sexual o algunos otros proyectos de investigación que tienen por objetivo conocer cómo es la población de la región, y no solamente con el objetivo de generar documentación o generar producción científica, sino generar conocimiento que en algún momento nos permita generar una estrategia adecuada para el tipo de población que tenemos. Entonces es importante los mecanismos de prevención primaria, como es la vacunación de los niños, la detección de lesiones premalignas, principalmente a través de la detección del virus del papiloma por PCR, o bien ya en los casos donde ya hay un estudio previo, el análisis mediante colposcopía. Y que es una enfermedad de salud pública, ¿no? Porque realmente de todos, ¿no? Responsabilidad. Sí, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública, como lo ha establecido la OMS. El objetivo es erradicar el cáncer cervicuterino en los próximos 20 años, pero erradicar no quiere decir que va a desaparecer por completo, sino que la incidencia va a llegar a 4 pacientes que tienen cáncer cervicuterino por 100,000 habitantes. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente desaparecerlo como un problema de salud pública, atendiendo diferentes estrategias, ya sea primaria, secundaria o terciaria.
¿Qué le puede decir usted a la ciudadanía para que participe más en este tipo de proyectos? Que vaya con ustedes también, por ejemplo. Una de las opciones es asistir con nosotros y participar en estos programas en donde se hace el automuestreo, y que el automuestreo es un método que nos permite incrementar la cobertura de la participación. Sí. Porque de esta manera no tienen alguna barrera o alguna incomodidad para la toma de la muestra. Básicamente se les entrega el dispositivo, entran al baño, se realiza la autotoma, nos entregan el resultado, se firma un consentimiento informado por las cuestiones éticas del manejo de la información, y de acuerdo a ello se les entrega su resultado, y ya dependiendo del resultado que tomen las acciones necesarias para darle seguimiento a su condición. Doctor, ha sido una charla más que entretenida, muy informativa, y de verdad que estamos muy gustosos que nos haya podido acompañar nuevamente. Y cabe también la pena mencionar que pues ya estamos grabando, estamos haciendo estos programas ya presenciales después de un tiempo que estábamos haciendo los programas de manera virtual, ya saben, a raíz de la pandemia, después de 2 años de estar haciendo estos programas de manera ininterrumpida. Y bueno, doctor, ¿algo más que usted desee agregar, igual para irnos despidiendo? Más que nada agradecer la oportunidad por transmitir a toda la comunidad, no solamente la comunidad universitaria, sino la comunidad en general, lo que hacemos en el laboratorio. Y que vean que mucha de la investigación que estamos realizando en la universidad no solamente nos va a permitir generar conocimiento, sino que tiene una aplicación directa sobre los problemas de la sociedad, y que de esta manera la universidad se compromete de manera constante, es un compromiso constante por ofrecer solución a los problemas de la sociedad. Claro, la invitación para los estudiantes pues obviamente es constante, o sea, nosotros tenemos estudiantes de diferentes áreas, algunos permanecen, algunos renuncian. ¿Por qué? Porque en nuestro caso el laboratorio se caracteriza por un lugar donde hay una estricta disciplina por la cuestión que nosotros analizamos, ¿no? Claro. Son muestras de paciente, en ocasiones son muestras de las leucemias de los niños. Pues nosotros damos mucho valor a estas muestras que nos envían, porque nosotros básicamente hacemos un estudio de las muestras y con el objetivo de darle un diagnóstico y un apoyo a los pacientes. Entonces, pero más que nada aquí lo importante es que si ustedes tienen deseos de participar en los proyectos y tienen el compromiso, más que nada porque ahí no se les pide que tengan el conocimiento. Puede que llegue alguien que no tenga mucho conocimiento, pero que tenga la disposición y el compromiso de participar, entonces es bienvenido a trabajar. ¿A usted qué lo mueve este tipo de proyectos? ¿Cuál es la satisfacción que le deja? La satisfacción que en mi caso recibo es cada vez que publicamos un artículo y que recibimos comentarios de que son investigaciones que están apoyando de manera constante el desarrollo, y que estamos generando líneas de investigación y que estamos poniendo la ciencia al alcance de todos los estudiantes sin irse en otro lugar, sin irse a otra región. En el estado estamos desarrollando proyectos muy importantes, entonces es por ello que recibimos mucha alegría cuando participamos y cuando los estudiantes van a otros congresos y les dan beneficios, les dicen cosas alentadoras que les permiten ir creciendo. Y ahora sí nos despedimos y les recuerdo el nombre de nuestro invitado de lujo de esta ocasión, el doctor en ciencias Eric Natividad de la Cruz Hernández, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Y platicamos sobre marcadores epigenéticos empleados en la detección y seguimiento farmacológico del cáncer cervix. Doctor, diga usted el nombre del proyecto, que usted es quien sabe cómo es este proyecto. El nombre del proyecto del que está financiado por CONACYT es la metiltransferasa CD2 en la vía Hedgehog como marcadores de la respuesta cisplatino en cáncer cervicuterino localmente avanzado. Ahí está, excelente. Ya no cabe duda que es un proyecto muy, muy grande y nos llena muchísimo gusto. Gracias, doctor, por estas palabras. Gracias a usted. Y bueno, auditorios, les agradecemos también a la DAMSE y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y de parte del equipo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, nos despedimos y les agradecemos enormemente por habernos acompañado en una ocasión más. Soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.